Nuestra metrópoli tiene un plan. Conócelo de la mano de Libertad Zavala. Estamos a tiempo de lograrlo. 1.5 grados, el cambio que importa para nuestra metrópoli y para el mundo. Un podcast de Imeplan. La emergencia climática nos está mostrando la importancia de actuar con ambición para frenar el calentamiento global. Uno de los principales problemas es la disponibilidad, acceso y consumo de agua. El cambio en el promedio de la temperatura global está alterando el ciclo del agua y como humanidad no hemos racionalizado el consumo. Para hacerlo, es necesario replantear nuestra relación con el medio ambiente y en especial con el agua, un recurso finito e indispensable para el desarrollo de la vida en la Tierra. A través de la innovación y la tecnología, podemos generar soluciones que contribuyan a un consumo responsable y adaptable, sin dejar de lado la responsabilidad que tenemos para mejorar esto. Bienvenidos al quinto episodio de 1.5 y ya, el cambio que importa. Soy Libertad Zavala y compartiré con ustedes este espacio para la reflexión de las acciones que juntas y juntos realizaremos para tener una metrópoli más sustentable y resiliente. En este episodio celebramos mucho la presencia de manera virtual de Enrique Lomitz, director general de Isla Urbana, organización aliada para la puesta en marcha del proyecto Nidos de Lluvia con el gobierno de Jalisco. Enrique, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Libertad. Muchísimas gracias. Es un gusto. Pues mira, fantástico de encontrarnos de manera virtual. Ya nos tocará encontrarnos acá por Jalisco. Pero Enrique, nosotros con este tema y con todo nuestro plan de acción climática hemos identificado planteamientos muy claros de acción hacia el tema o dedicado al tema del agua. Pero ¿cuál es la realidad a nivel nacional de nuestras ciudades con respecto al agua? Pues definitivamente depende de la ciudad. Cada ciudad tiene como su propia situación, pero si habláramos en generalidades, creo que lo que hemos estado viendo y viviendo claramente es pues que la tendencia sobre la cual llevamos ya muchos años, que es una tendencia a tener cada vez menos recursos hídricos con relación a la demanda y a la población, pues podemos ver que esa tendencia ya está empezando a manifestarse en crisis agudas puntuales de agua. Este año lo estamos viendo clarísimamente en Monterrey, donde la disponibilidad de agua ya no es suficiente para abastecer a la demanda. El año pasado tuvimos en Guadalajara una crisis similar, y lo que vemos es que la tendencia pues, es a que cada vez más tenemos este tipo de crisis, ¿no? Esto es parte de un proceso de muchos años de deterioro de las fuentes de agua, ¿no? De manejo insostenible que resulta en tener menos disponibilidad de agua. Y esto es clave, la disponibilidad del agua, porque muchas de las personas con las que convivo diariamente asumimos que abrir la llave del lavabo de nuestra casa, con eso ya tenemos agua. Pero cuando empiezan a hablar de tener jardines en su casa, de tener algunas tecnologías que ayuden a captar agua, suena como si fueran de los supersónicos. ¿Cuál ha sido tu experiencia con acciones muy puntuales con la ciudadanía en relación al agua? Pues yo llevo ya cercano a 13 años trabajando con el tema del agua, en especial el abasto sostenible y autónomo del agua. Y principalmente mi trabajo ha sido enfocado en el tema de la cosecha de agua de lluvia. Y con eso he trabajado a lo largo del país. Empezamos en la Ciudad de México, estamos ahorita trabajando también en Guadalajara, pero hemos trabajado en creo que 18 estados o algo así de la República y pues hemos aprendido mucho tanto sobre la situación que se está viviendo como potenciales soluciones. Yo veo que la gente, pues siempre hay una diversidad de posturas, hay personas que están más abiertas e interesadas en adoptar prácticas nuevas como la captación de agua de lluvia, personas que están más preocupadas por la situación de agua, hay personas que están menos atentas a esto, menos conscientes de este problema. Yo creo que eso siempre es el caso, siempre tienes como una diversidad Sí. La gente siempre está en diferentes lugares. Nosotros siempre pues, nos hemos enfocado en trabajar con las personas que quieren hacer algo. No, en general nosotros no tratamos de convencer a nadie de que haga algo que no quiere hacer, más bien buscamos las personas que sí están buscando una transformación, una solución a su problema de agua y ahí es donde enfocamos nuestro esfuerzo y para mí eso pues, ha sido mucho más gratificante y exitoso
porque pues estamos colaborando con gente que quiere y no tanto tratando de jalar a los que no. Qué difícil. Te escucho y me parece como muy estratégica la decisión de mejor sumar a quien sí y trabajar con esas personas, pero el reto es grande. Al final, todas las personas que estamos conscientes sobre estas crisis, pues me encantaría creer que somos la mayoría, pero creo que aún nos falta mucho. ¿Qué hacer con esas personas? Tal vez no es responsabilidad de Isla Urbana, tal vez no es el target de Isla Urbana, pero ¿qué sí hacer? O sea, ¿qué nos toca a nosotros como, como gobiernos, como sociedad civil activa, para poder incentivar que la gente se ocupe y se preocupe por el tema del agua? Yo creo que hay un par de diferentes cosas esenciales. Uno pega por el lado de la educación, por supuesto, que creo que eso es algo que de alguna manera todos tenemos más o menos consciente, que el tema de la educación es central a esto. Entonces creo que debería de haber mucho más trabajo de educación en torno a estos temas. Yo personalmente creo que estos temas de sostenibilidad ya deberían de ser como materias básicas, claro, por lo menos en la prepa. Pero creo que, digamos, mucho de lo que idealmente tendremos que hacer simplemente es no subsidiar las malas prácticas. En realidad, más allá de hacer otra cosa, nosotros tenemos un sistema de manejo de agua generalmente en la mayoría de los casos en México que operan con muy altos niveles de subsidio y esos subsidios no siempre están, en mi opinión, utilizados de las formas que mejor incentiven el cuidado, ¿no? Entonces, si tú quieres usar más allá de lo que es la dotación sustentable por persona que hay, o sea, imaginemos que en una ciudad como Guadalajara, pon tú que sosteniblemente podemos abastecer 120 litros al día por persona, por decir algo. Si tú quieres usar 400 litros al día por persona porque tienes un jardín que quieres regar o porque quieres tener tu alberca o por cualquier cosa así, esa agua adicional que está por encima de la dotación sustentable debería de tener, en mi opinión, un tarifeo mucho más alto. O sea, si lo quieres hacer, adelante. Yo creo mucho en la libertad personal, pero no tiene por qué subsidiar eso el Estado o el resto de la población. Entonces, yo creo mucho que el tema de tarifas debería de ser progresivo de forma bastante fuerte. O sea, el volumen mínimo necesario para mantener la vida digna, pon tú, no sé, unos 80 a 100 litros al día por persona, deberían de, ahí sí tiene sentido tener subsidio en el sentido de que debe de ser eso. O sea, ese volumen mínimo necesario para una vida digna debería de ser asequible para todas y todos, ¿no? Nadie debería no poder tener eso porque no tenga mucho dinero, pero en cuanto tú superes ese volumen, el costo, la tarifa por metro cúbico debería de aumentar, en mi opinión, exponencialmente. Entonces, ¿quieres usar 800 litros al día de agua? Pues adelante, pero págalos y que te salgan caro para que se pueda usar ese dinero para hacer los trabajos de restauración y de protección de las fuentes para compensar ese consumo. Ese es, yo creo, del tipo de cosa que deberían de hacer los gobiernos. Es difícil, es políticamente difícil, nadie le quiere subir al agua, pero realmente no tiene ningún sentido que subsidiemos el derroche de agua cuando estamos en la situación en la que estamos. Claro, y lo que dices me suena muy, muy lógico, porque casi siempre, a todas y a todos, donde más nos hacen reflexionar es cuando hablamos de la cartera y de lo que implica, ¿no? Hablamos tal vez, si hablamos de malas prácticas en la vía pública en relación a estacionarte mal, hay una sanción por hacerlo mal, ¿no? Y entonces, lamentablemente como sociedad hemos caído mucho en eso, ¿no? Necesitamos que nos marquen límites para poder entender cuál es la consecuencia de exceder esos límites. Y me llama mucho la atención lo que dices de los 80, 100 litros al día. ¿Con eso qué cubro yo en un día cotidiano? Todas tus necesidades, pero de forma sin derroche, ¿no? O sea, una persona que se baña todos los días, pero se baña rápidamente, una persona que en general usa el agua de forma cuidadosa, va a estar en general en ese rango de 80, 100 litros al día por persona. Muchas ciudades y países en Europa, en lugares como con muy altos índices de desarrollo, en general le tiran a 120 litros al día por persona como una cantidad que consideran apropiada y suficiente para vivir bien, para tener todas tus necesidades cubiertas, pero pues no te alcanza para salir y estar como regando con Karcher la manguera
la banqueta con tu manguera para limpiarla así, o sea, no a te lavar el permite coche hacer usos a manguerazos. derrochantes, ¿no? Y lo que pasa con esto es que pues todo depende de dónde estás. Tienes que tomar las cosas en contexto. Entonces, si tú vives en Tabasco, donde hay muchísima agua, pues no tendrías que tener esas mismas reglas, tal vez. O sea, tal vez en Tabasco, pues sí puedes decir, pues aquí consumo sustentable per cápita, pues son 300 litros al día por persona, pues date, porque hay muchísimo. Pues tal vez sí, pero si estás en un lugar donde, como Monterrey, por ejemplo, pues realmente no hay tal disponibilidad de agua. Y entonces todo lo que nosotros ahorita estemos haciendo de facilitar el derroche, lo estamos haciendo a expensas de nuestro propio futuro, ¿no? O sea, al final el agua que hay es la que hay. O sea, si tú secas el acuífero, si tú extraes ya la última gota de agua de tus pozos y dejas todo seco, pues al final tú, o sea, la sociedad misma que genera esta situación va a pagar las consecuencias. O sea, la propuesta, por ejemplo, de tarifar el agua más alto no es por ganas de fregar, ¿no? No es como querer cobrar por cobrar, es porque no hay suficiente agua. Entonces, cuando tú tienes una disponibilidad, o sea, y 80 a 120 litros al día por persona, pues es como óptimo. Pero, ¿qué tal si tú estás en una ciudad donde lo que hay, lo que da, es 60 litros al día por persona? Si tú estás en esa situación donde eso es realmente lo que hay, pues o te adaptas a vivir con eso o generas una situación donde hay personas que están viviendo con 150 o 200 litros al día por persona porque no quieren cambiar esos hábitos, pero la consecuencia necesariamente va a ser que vas a tener un montón de otras personas que van a estar viviendo con 20. Claro. Porque si hay 60, pues eso es lo que hay, ¿no? Entonces, mucho de esto como nadie es enfrentar ciertas realidades, ¿no? O sea, no estamos en un contexto de recursos infinitos. Ahorita no. El agua que tenemos, si se nos está acabando, pues la tenemos que administrar mejor. Cualquier familia que le han cortado el agua sabe que cuando no tienes agua, pues no la tiras, ¿no? Sí, no, la guardas. Guardas, reutilizas, haces mil y un trucos cotidianos que solo lo sacas en Jalisco o en el área metropolitana de Guadalajara. Es común que en Semana Santa nos reduzcan el agua porque hacen la limpieza de las tuberías y demás y de todo el sistema. Y entonces tú ya sabes que para esa época ya te preparaste o guardaste agua o hiciste otra estrategia o te bañaste un día antes y ya después dos no. O sea, hay mil y una estrategias que sacamos, pero ya en medio de la crisis. Y aquí rescato algo que dices, o sea, hablamos de futuro, pero vemos la situación de nuestros vecinos del norte y pues el futuro los alcanzó y en realidad tendríamos que estar poniendo nuestras barbas a remojar. Y me llama mucho la atención eso, porque cuando yo era pequeña, yo nací en 1986, recuerdo una campaña, bueno, no en los 80s, 90s, que era como la gente lavaba coches con agua a manguerazos y todo había como un shaming social, ¿no? Ahí de, ay, ese señor lava su coche con manguera y los vecinos lo señalaban en los comerciales. Esas campañas a nivel nacional funcionaron y las personas se dieron cuenta que lavar el coche a manguerazos no estaba bien y que todo el mundo te iba a juzgar por hacerlo. Y ahora yo no veo esos mensajes en el público, yo no veo esos mensajes en la sociedad y tenemos una crisis de lado, bueno, no de lado, la tenemos arriba porque está ahorita en el norte. ¿Cómo hablar de ese futuro que es el presente y poder concientizar a la sociedad? Híjoles, son preguntas. Nunca vamos a acabar. O sea, mi perspectiva personal sobre esto es que deberíamos de aspirar a tener mucha transparencia en estos temas, que lamentablemente no tenemos. Es una cosa interesante cuando trabajas en el sector del agua en México, es lo difícil que puede ser obtener información fidedigna de lo que en realidad está pasando. ¿Cuánta agua nos queda? ¿Cuánta agua estamos bombeando? ¿Cuánto dinero estamos gastando en subsidios por el agua? Las mediciones más básicas, ¿no? ¿Qué volumen de agua se está entregando? ¿Cuánto se está perdiendo en fugas? Todo ese tipo de cosas ahorita son datos que o no hay o no están disponibles realmente para el público, aunque tendrían que estarlo, literalmente no lo están. Muy difícil de conseguir. Entonces, en ausencia de información, es muy difícil diseñar, o sea, es muy difícil saber qué es la mejor acción a tomar cuando hay falta de información. Yo creo mucho aquí que
de lo primero en lo que deberíamos estar invirtiendo en México es en generación de información sobre lo que está pasando con el agua, aunque suena muy aburrido eso, y en su difusión. Yo creo que los gobiernos le deben a la ciudadanía ser muy transparentes y honestos con lo que está pasando con esta situación, ¿no? Y no siempre pasa. Muchas veces vemos que se viene alguna crisis de agua y pues algún gobierno que está en curso, pues como que está de alguna manera tratando de que no se salga como el escándalo o algo así, como si fuera un escándalo externo o algo así, una cosa política. Yo creo que entre más tenemos claridad ante las crisis, más capacidad de respuesta tenemos. Y creo que un caso muy bueno es lo que ocurrió, no sé si se acuerdan, hace algunos años en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Sí. Fue como la primer ciudad moderna en tener un día cero, o sea, en que se secaron sus reservorios y ¡pum!, se quedaron prácticamente sin agua, ¿no? Eso es algo que ahora está ocurriendo, ahorita está pasando en Monterrey, o sea, digamos, está pasando en muchos lugares, pero fue como el primer caso así. Y fue un choque muy fuerte para la ciudad. Tuvieron que racionar el agua brutalmente. Creo que a cada persona se le estaba entregando 50 litros al día y más nada. Pero hubo una respuesta como bastante efectiva por parte de la población y tuvo que ver con que fue muy transparente todo. Esto es lo que está pasando, esto es lo que se está tratando de hacer para resolverlo. La cantidad de agua que hay alcanza para 50 litros al día por persona, por eso se les va a reducir el consumo de esto y fue como muy, muy transparente y por lo tanto la gente pues le entra entendiendo, diciendo pues es justo eso, o sea, si no hay agua pues tenemos que cambiar hábitos o adaptarnos a este racionamiento nuevo. Cuando los gobiernos no están siendo transparentes, no están dando la información, entonces la gente desconfía, no sabe por qué me están diciendo 50 litros, cómo les creo, no les creo, qué voy a hacer. Y eso desarticula mucho que la sociedad realmente participe en enfrentar la crisis. Entonces, yo creo que nunca es como, o sea, decir necesitamos más y mejor información y transparencia, pues suena como medio aburrido el tema. Pero creo que es clave. Es necesario. Es clave. Y te digo que llevamos 4 capítulos grabados del podcast y en todos los temas, residuos, movilidad, el tema de tener la información, y decía nuestra querida Maite Cortés, la información para la acción, no para la depresión. O sea, no es que queremos saber que estamos en ceros de agua porque vamos a llorar todos, iba a decir la canción de Maná y llorar un río, pero necesitamos esa información para saber cómo prevenirnos, para entonces hacer estrategias, para sumar con otras personas, como en este caso Jalisco sumó con ustedes con el proyecto de Nidos de Lluvia, que me encantaría que nos contaras cómo eso ha sido una estrategia puntual que nos ayuda, sobre todo en los territorios más vulnerables del área metropolitana de Guadalajara, donde la gente durante el año pasado sufrió una crisis, sí, de agua, pero que hoy, después de un año, tenemos excelentes noticias, ¿no? Pues en el caso de Jalisco, fue, pues como bien mencionas, a partir de la crisis puntual del año pasado, que si alguien no conoce un poco la historia, la zona metropolitana de Guadalajara se abastece principalmente por 3 fuentes de agua. Está el lago de Chapala, una presa que se llama Calderón y otra tercera fuente que no me acuerdo, en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero digamos, la presa de Calderón específicamente, que abastece o abastecía alrededor de un 14-15% de la demanda de agua de la zona metropolitana, se secó, ¿no? Por contextos de sequía, no llovió lo suficiente, no se recargó la presa y llegó a un nivel tan bajo el agua que ya no se podía seguir extrayendo agua. Entonces, la zona metropolitana perdió 14%, más o menos 15% de su abasto de agua, y eso fue suficiente para reducir la presión en todo el sistema, para reducir como la cantidad total de agua en el sistema, y al caer esa presión, varias zonas de la ciudad, especialmente zonas altas, que son más difíciles de hacer subir el agua, se necesita más presión en el sistema para que suba el agua, se quedaron sin agua. Y varias colonias estuvieron en algunos casos 4 o 5 meses realmente básicamente sin agua entubada, ¿no? Y fue a partir de eso que personas adentro del gobierno del Estado de Jalisco pues empezaron a buscar y a plantear diferentes opciones. Surgió ahí, yo ahí sí no sé cómo surgió eso, la idea de tal vez buscar la posibilidad de implementar
la captación de agua de lluvia. Uh-huh. Y nosotros fuimos consultados en varios momentos como asesores. Isla Urbana llevamos 13 años dedicados a esto. O sea, si te metes a buscar el tema de captación de lluvia, 13 años. Desde el 2009 estamos en el tema de la captación de lluvia. Entonces, pues nos encontraron ahí porque, pues la verdad es que hemos hecho mucho trabajo desarrollando la captación de lluvia y justo resolviendo las varias preguntas sobre cómo lo haces viable para implementar a escala. Y entonces, eventualmente, pues el Estado de Jalisco construyó el programa de nidos de lluvia y Isla Urbana, digamos, hemos participado en ese programa como implementadores, como en algunos momentos consultores, pues tratando de que sea un programa realmente lo mejor hecho posible, ¿no? En el sentido de que esté bien diseñado, que esté dirigido a las zonas donde realmente se necesita, que los sistemas de captación que se pongan sean realmente funcionales, etcétera. Y entonces, pues ha sido un esfuerzo de tratar de agarrar todo este desarrollo que durante varios años se ha ido haciendo con base en mucha experimentación, mucho pilotaje, muchas pruebas de diferentes tecnologías en diferentes lugares y ya poder sacar y desplegarlo en un contexto así de crisis. Fue muy interesante porque el año pasado estaba la crisis que ardía, sí. Estas colonias, especialmente del norte de Zapopan y todas estas zonas estaban en condiciones de precariedad hídrica fuertísimas y pues se implementó el año pasado el piloto del programa, que fueron 600 sistemas de captación y se estuvieron instalando muy rápidamente los sistemas y en muchos casos pues, se instalaba un sistema de captación hoy en la mañana en casa de una familia que tal vez llevaba 2 meses batallando el tema del agua y esa noche llovía y ¡pum! Ya estaban desbordando agua. Fue un proyecto muy bonito porque Guadalajara llueve mucho y esa es la paradoja. Bastante, llueve bastante. Bastante. Y eso es parte de lo interesante de todo este tema del agua en México, que suelen ser situaciones medio paradójicas. O sea, una ciudad como Guadalajara tiene crisis de agua. En Guadalajara caen alrededor de 1,000 litros de agua al año sobre cada metro cuadrado del territorio. O sea, agua no falta. Lo que pasa es que el agua no se aprovecha. Claro. Pero ahí está, ¿no? Hace unas semanas tuvimos el récord histórico después de 40 años de una lluvia impresionante. Llovió durante 4 horas seguidas, una cantidad loquísima de agua. Y dices, claro, o sea, si ahorita en lugar de verla que me riegue mi jardín precioso o que se vaya a las tuberías, si la aprovecháramos en un porcentaje muy alto de la metrópoli, creo que la realidad del consumo y sería otra, ¿no? Y sobre todo entenderla, que al momento de almacenarla con estos nidos de lluvia, que yo soy muy fan del programa y de todo el sistema, porque creo que es algo que es muy tangible. Es súper tangible de poder visibilizar que hay una solución y que la solución la tenía. Me estaba cayendo literal encima, como cuando esperas que te lleguen las ideas, pero pues no sabía qué hacer con ella, ¿no? Solo la veía irse, pero creo que es como súper básico. Hay un contenedor, llega, se guarda, se purifica y se utiliza. O sea, no hay más ciencia. No hay más ciencia. Bueno, en el comprender diario, ¿no? Seguramente hubo muchísima ciencia para diseñarlo así de sencillo. Pero a mí me encantan nidos de lluvia por eso, porque nos ayuda a visibilizar y un poco a sensibilizarnos sobre que las respuestas ahí están. Solo tenemos que poner mucha atención y sobre todo hacer equipo. Totalmente. A mí también, y yo me enamoré mucho con el tema de la cosecha de lluvia justo porque tiene esta dimensión como tan poética, como dices, de darnos cuenta que estamos a veces padeciendo, en este caso el agua, sufriendo por el agua, y es algo que nos está cayendo del cielo a la vez que lo estamos padeciendo. Literalmente nos está cayendo del cielo, simplemente no habíamos como sabido voltear a recibir esa como abundancia que de alguna manera está, ¿no? Tiene una dimensión interesante que creo que aplica para muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos dicho o pensado las personas que pues tenemos todo en este mundo para estar felices, tenemos todo en México, tenemos todo para vivir en el paraíso? ¿Qué es lo que no estamos logrando conectar para realizar ese potencial, ¿no? Y creo que la captación es así, o sea, son cosas de desarticulación, sufriendo por falta de agua, con un mundo de agua cayendo del cielo que se está yendo al drenaje, ¿no? ¿Cómo sanamos y reparamos esas como discontinuidades ilógicas del sistema donde está roto algo, están desconectados 2 puntos?
que deberían de estar conectados y la solución a nuestro problema ya está aquí presente, nada más si la conectamos. Entonces, 1000% comparto contigo eso, ¿no? Yo me enamoré de la lluvia por eso. Fíjate, yo cuando era pequeña estaba enamorada, ahora que soy grande me da miedo la lluvia porque pienso en como todas las consecuencias que trae. Pero con Nidos de Lluvia sí me di la oportunidad y sobre todo Patti Martínez, la coordinadora de gestión del territorio a nivel estatal, siempre que nos platica le pone este componente de género. Y entonces entramos en esta reflexión. A mí todos los temas de género me mueven personalmente y profesionalmente. Y entonces te das cuenta que sí, o sea, es como súper noble el poder facilitarle la vida y sobre todo justo, más que noble, creo que es muy justo poder facilitarle la vida y el acceso a un servicio tan básico y tan indispensable como es el agua con un programa como Nidos de Lluvia. Y como lo que ustedes hacen, ¿no? No solo con el nombre de Nidos de Lluvia, sino como cosecha de lluvia. Y yo me he reconciliado un poco con la lluvia porque ahora sé que más que traerme problemas cuando pienso en que está lloviendo en Guadalajara y que no cerré la ventana, que ese es el menor de los problemas, pienso en las posibilidades que hay de abastecernos y de garantizar de forma sustentable algo tan básico y que está tan en crisis. Entonces ya nada más para ir cerrando, porque si no yo puedo seguir hablando de Nidos de Lluvia y del enfoque de género que creo que me trastorna porque, y nada más para dar el dato, porque siempre no quiero que se me pase, pero Patti nos comentaba que las mujeres somos las que llevamos la carga principal del acarreo del agua cuando vienen estas crisis en algunas de las comunidades y es el ejemplo que se vivió en Zapopan. Las mujeres destinaban hasta 4 horas para ir a recoger agua o abastecer agua para la comunidad de su casa. Y al tener este sistema, pues estamos facilitando la vida, sí de las mujeres, pero también de esta red de cuidado que detonan. Entonces eso también creo que es como súper potente y súper fundamental de un programa como este y del trabajo que hacen ustedes en Isla Urbana. De acuerdísimo y muchas gracias. Y es bien fundamental lo que dices. O sea, el tema del agua y de la carencia de agua es un problema que está cruzado por inequidades, ¿no? De diferentes tipos. No sufrimos parejo el problema del agua. Y esto lo puedes ver en muchas dimensiones. O sea, geográficamente, pues el norte del país y el sur del país estamos en situaciones muy diferentes, pero adentro de una ciudad o de una sociedad, digamos, las personas que más sufren o más desproporcionadamente cargan con el peso de la escasez de agua son comunidades de escasos recursos y mujeres. No es parejo, ¿no? Y no es que los hombres no hagan nada o no es que las personas de clase media o con más dinero nunca padezcan problemas de agua, pero brutalmente desproporcionado son comunidades pobres las que más sufren escasez de agua. Si tú correlaciones dónde está más fuerte la crisis de agua y encuentras qué colonias están padeciendo el problema del agua, 9 de 10 veces van a ser colonias de escasos recursos. Y si tú ves quién está cargando el agua, quién está tramitando la pipa, quién está lidiando con la escasez de agua, quién está colando el agua para reciclarla y volverla a usar, también muy desproporcionadamente va a ser una mujer. Sí. Y aparte todas estas tareas que acabas de describir, no es que se haga solo una, se hacen todas a la vez. Todas a la vez, más aparte ya lo que te puede generar la ausencia del agua en temas de salud pública, que es otra historia. Y para ya no colgarme de esa historia, porque si no, mira, yo ya estoy enamorada de la lluvia y preocupada por todas las consecuencias que vienen después de eso. Pero bueno, para ir cerrando, me gustaría, como después de estas experiencias que ya tienes, que no solo son en Jalisco, que son a nivel nacional, ya que una familia racionó, fue consciente del tema del uso del agua, ¿qué sigue? Pues yo siento que estos programas como Nidos de Lluvia, que son sistemas de captación en viviendas, son un paso hacia la transformación un poco del paradigma, ¿no? De entrada construyamos infraestructura ecológica descentralizada que está en manos de la población. Eso ya es un cambio paradigmático. Sí, fuertísimo. En vez de operar sistemas centralizados que los técnicos te entregan el agua y tú no sabes de dónde llegó, pongamos más en manos de la población su propio abasto de agua. Yo siento que eso es un paso hacia un cambio, un recuestionamiento de la infraestructura y del papel de la población misma en resolver estos problemas. Y lo que sigue ahorita que estamos haciendo mucho, incluyendo muy intensamente en Jalisco, en Zapopan, en Guadalajara, es trabajar con sistemas de captación de lluvia en escuelas y hacerlo en paralelo con
programas educativos que están dirigidos para que las niñas y los niños que se van graduando año con año de las cientos, miles de escuelas que hay en el estado, que salgan sabiendo captar agua de lluvia y teniendo un entendimiento de qué es lo que está pasando con el agua, porque realmente la educación y el conocimiento de la población es la base. Súper, sí, comparto totalmente. Y yo le agregaría los compromisos que nos tendríamos que quedar como metrópoli y con las instituciones que se encargan del tema del agua, que es información, transparentarla, seguramente con esos dos datos, hacer campañas que nos lleguen y que nos sensibilicen a la parte más profunda del ser, porque el agua es esencial y tenemos que entenderla de esa forma. Entonces, pues esto sería todo. Muchísimas gracias por hoy poder tener esta llamada con nosotras. Y pues esto sería todo por mi parte. Si nos quieres compartir tus redes sociales o de Isla Urbana. Nuestras redes sociales todas están como @islaurbana. Búsquenos en Facebook como facebook.com/Isla Urbana, o en Instagram también estamos como Isla Urbana, y en todas las redes sociales. Fantástico. Pues mira, ha sido todo un placer. Estamos muy, muy contentos de poderlos escuchar, de poderte escuchar a ti principalmente y de saber que hay otra forma de hacer las cosas. Y bueno, pues esto sería todo. Me despido y les recuerdo que nuestras redes sociales en todas las redes, Instagram, Twitter, Facebook es Imeplan. Muchísimas gracias. Esto fue 1.5 y ya, el cambio que importa. Ahora que ya conocemos otras acciones para frenar los efectos del cambio climático en nuestra metrópoli, ¿qué vas a hacer tú? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales.